Siempre soñé que el crucero sería el último deseo cumplido de mi esposo, Julián. Hablábamos tantas veces de ver el amanecer desde la cubierta, rodeados de nuestros hijos, riendo como antes, cuando todavía creíamos que la familia era un refugio, no una competencia silenciosa. Pero la vida no siempre cumple sus promesas. El día antes de embarcar, mi cuñada me regaló una botella de vino, y mi hija me susurró algo que cambió mi destino para siempre. No lo bebas, mamá. Ella no te quiere en el crucero. Y si crees que mi historia termina ahí, estás muy equivocada. Porque lo que descubrí después transformó mi dolor en una justicia que nadie vio venir. Quédate conmigo hasta el final. Esta historia da un giro que te dejará sin palabras. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si alguna vez te sentiste traicionada por alguien de tu propia familia, suscríbete para seguir acompañándome, porque aquí, ninguna mujer madura vuelve a quedarse en silencio. Mi nombre es Elena Márquez de Rivas, tengo 72 años, y durante más de 4 décadas fui esposa, madre y cuidadora. Creí que el amor familiar era eterno, hasta que una botella de vino me enseñó que, a veces, el veneno no se sirve en copas, sino en sonrisas. Nunca me gustó recibir visitas sin aviso, pero esa tarde, cuando escuché el timbre y vi a Teresa en la puerta, supe que traía algo más que cortesía. Venía envuelta en un abrigo de seda beige, con un bolso de diseñador colgado del brazo y ese perfume francés que llenaba el aire de una elegancia que no era mía. Caminó por mi sala observando cada detalle, como si evaluara cuánto tiempo había pasado desde que el dinero dejó de habitar esa casa. Su voz sonaba dulce, pero su tono era un cuchillo envuelto en terciopelo. Dijo que tenía un regalo para mí, uno muy especial. Lo sostuvo como quien carga una ofrenda o una prueba. Era una botella de vino envuelta en terciopelo rojo, brillante, casi provocadora. Cuando pronunció el nombre de Julián, mi esposo, sentí un escalofrío. Era su vino favorito, dijo con una sonrisa medida, de esas que parecen ensayadas frente a un espejo caro. Habló del crucero como si fuera una oportunidad para unir a la familia, pero en sus ojos había algo que no supe leer del todo. En ese momento quise creer que me hablaba con cariño, que el dolor de la pérdida nos había suavizado el carácter, pero su mirada no era de consuelo, era de examen. Me invitó a brindar por Julián, por los viejos tiempos. Rechacé cortésmente, alegando cansancio. No insistió. Solo dejó la botella sobre mi mesa, como quien deja una trampa bien colocada. El silencio que quedó cuando cerró la puerta fue insoportable. Me quedé mirando la botella bajo la luz amarilla del comedor, tan fuera de lugar en esa casa sencilla. Pensé en los años de risas compartidas, en las cenas familiares que terminaban con Julián contándonos anécdotas, y me dolió pensar que ahora su recuerdo llegaba envuelto en lujo ajeno. Toqué el lazo dorado que adornaba el cuello de la botella y me invadió una sospecha que no quise aceptar. El perfume de Teresa seguía flotando en el aire, mezclado con el olor a café viejo y tristeza. Algo en mi pecho me decía que ese regalo no traía paz. Lucía, mi hija, llegó poco después. Notó el silencio y la botella en la mesa. ¿Quién vino, mamá?, preguntó. Cuando le conté, frunció el ceño. No lo abras, mamá. Esa mujer no te quiere en el crucero. La miré sorprendida. ¿Por qué dices eso? Ella bajó la voz, como si temiera que alguien la escuchara. Papá me lo dijo antes de morir, que tuviera cuidado con su hermana, que a veces el cariño de los Delgado es una moneda falsa. No supe qué responder. Solo la abracé. Supe que debía escuchar a mi hija, aunque una parte de mí no quisiera creer. Esa noche, mientras Lucía dormía, observé la botella desde mi habitación. El reflejo del vino parecía moverse con la luz de la luna, como si respirara. Pensé en abrirla solo un poco, probar una copa, brindar a solas por Julián. Pero su voz, en mi memoria, me detuvo. Nunca bebas lo que venga envuelto en hipocresía, Elena. Cerré los ojos y guardé la botella en el armario. Era mi manera de ponerle llave a la duda, aunque el corazón siguiera inquieto. Pasé la madrugada recordando el crucero que Julián había planeado antes de morir. Todo estaba pagado, los camarotes con vista al mar, las cenas en restaurantes elegantes, las copas de champaña al atardecer. Era su sueño de reconciliación familiar. Y sin embargo, ahora ese viaje parecía una prueba. Pensé en Teresa paseando por la cubierta con sus joyas,
en mi papel invisible dentro de su mundo de apariencias. El lujo nunca me había seducido, pero esa noche sentí que el poder de otros podía aplastarte sin ruido, como una ola silenciosa. Al amanecer, preparé café y me senté frente a la ventana. El cielo tenía el mismo tono gris que mis pensamientos. Vi a Lucía dormir y supe que debía protegerla, aunque ella creyera estar protegiéndome a mí. Afuera, la calle del barrio privado estaba vacía, tan ordenada que daba miedo. Todo parecía en calma, pero en mi interior había un presentimiento. A veces la traición no grita, se sienta a tu mesa, se perfuma y sonríe. Pensé en llamar a Teresa para agradecerle el vino, fingir normalidad, pero no pude. Algo dentro de mí se quebró. Recordé su mirada calculada, sus dedos impecables sosteniendo la botella como si ya supiera que no la abriría. Me sentí parte de un juego que no entendía, uno donde las reglas no estaban escritas. Entonces decidí guardar silencio. Porque el silencio, cuando se usa con propósito, puede ser un arma más afilada que la palabra. Esa mañana, el sol entró tímido por las cortinas. Toqué el armario donde estaba la botella y, por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo de algo que no podía ver. Tal vez no era el vino. Tal vez era la certeza de que la vida me estaba poniendo a prueba. No sabía lo que vendría después, pero sí una cosa: a partir de ese día, mi paz ya no dependería de la bondad ajena. No dormí nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el brillo del vino en la oscuridad, como si me vigilara desde el armario. Me levanté antes del amanecer, todavía con el corazón apretado, y puse agua a calentar. El olor del café recién hecho me recordó los desayunos con Julián, cuando todo era simple y el dinero no era tema de conversación. Me dolía pensar en eso, en cómo el dinero cambia a la gente, cómo convierte las sonrisas en contratos silenciosos. La casa se sentía grande, vacía y helada. Hasta el sonido del reloj en la pared me parecía una acusación. Caminé hasta la ventana y vi el vecindario aún dormido, las luces tenues reflejadas en los autos caros estacionados frente a las casas. Pensé que el lujo no siempre da seguridad. A veces solo oculta el miedo. Decidí salir temprano, antes de que Lucía despertara. Tomé la botella, la envolví en una bufanda y la guardé dentro de mi bolsa de cuero. No quería que nadie me viera cargando ese peso, ni los vecinos ni el guardia del fraccionamiento. Caminé hasta el hospital donde trabajé tantos años como enfermera. A pesar del tiempo, el olor a desinfectante me resultó familiar, casi reconfortante. Ahí estaba Marta, mi vieja amiga, con su bata blanca y esa sonrisa que siempre me hacía sentir acompañada. Le conté que Teresa me había llevado un vino y que algo en mí no estaba tranquila. No preguntó por qué, solo me pidió la botella y dijo que la revisaría. Si algo está mal, lo sabremos pronto, prometió. Esperé en la cafetería del hospital, rodeada de murmullos y tazas tintineando. Observaba los uniformes, las conversaciones a media voz, y pensaba en cómo mi vida había cambiado desde que Julián se fue. Antes teníamos una cuenta conjunta, una tarjeta compartida, un plan de retiro. Ahora solo quedaban papeles, facturas y el eco del apellido que ya no tenía dueño. Me pregunté si Teresa se habría sentido siempre en competencia conmigo, o si simplemente disfrutaba verme en desventaja. Era extraña la mezcla de tristeza y rabia que me habitaba. Afuera llovía, y cada gota contra el cristal parecía decir mi nombre en voz baja. 3 horas después, Marta regresó. Su rostro lo dijo todo antes de hablar. Me sentí flotar, como si el piso se hubiera ido. Elena, el vino tenía algo. Un laxante muy fuerte. Si lo hubieras bebido, habrías pasado días enferma, tal vez hospitalizada. No pude responder. Me quedé mirando la botella vacía en sus manos, con el corcho manchado de rojo oscuro. Sentí vergüenza de haber confiado, rabia por no haber sospechado antes. Marta quiso abrazarme, pero no pude moverme. ¿Por qué haría algo así?, murmuró. Porque en esta familia el cariño se mide en apariencias, respondí casi sin voz. Salí del hospital caminando despacio, sin rumbo claro. El aire húmedo me golpeó el rostro, frío, casi cortante. Miré el cielo gris y pensé que a veces Dios te muestra la verdad sin que la pidas. No me importaba el crucero ni las cenas en restaurantes elegantes, ni las joyas ni los vestidos que Teresa presumiría frente a todos. Me importaba el gesto, la intención.
Lo que más dolía no era el veneno, era saber que venía disfrazado de recuerdo. Recordé la promesa de Julián: cuida de Lucía. Y no dejes que nadie te borre. Caminé por el malecón antes de regresar a casa. El mar estaba inquieto, lleno de espuma, como si supiera lo que pasaba dentro de mí. Compré pan en una panadería pequeña y el aroma dulce me arrancó una lágrima. A veces los detalles cotidianos son la única cuerda que te mantiene de pie. Vi a una pareja riendo dentro de un hotel boutique frente al puerto, vestidos con ropa elegante, sin imaginar que a unas cuadras alguien intentaba recomponer su alma. Pensé en lo fácil que es ocultar la tristeza bajo una sonrisa. Cuando llegué, Lucía me esperaba en la cocina. Me miró como si supiera la respuesta antes de preguntarla. ¿Qué tenía el vino, mamá? No supe mentir. Le dije la verdad. Vi cómo se le humedecieron los ojos. Sabía que algo andaba mal, por eso te lo dije. La abracé fuerte. No digas nada, hija. No aún. Ella quiso discutir, pero la detuve. A veces el silencio es la única forma de protegernos. Esa noche no cenamos. Nos quedamos viendo el mar por la ventana, con la televisión encendida en silencio. Lucía jugaba con su taza de té sin beberla, y yo pensaba en Teresa. En su rostro altivo, en su perfume, en su sonrisa falsa. No sentía odio, pero sí un cansancio profundo, como si me hubieran quitado años de confianza en un solo gesto. Me prometí a mí misma que no dejaría que ese veneno me definiera. Si la familia quería guerra, yo respondería con dignidad. Antes de dormir, saqué una carta de Julián del cajón. Decía: el amor de una familia no se mide por los regalos, sino por el silencio después de las palabras duras. Lloré. No porque extrañara su presencia, sino porque entendí su advertencia demasiado tarde. Esa noche juré que no habría más lágrimas sin propósito. Si Teresa creía que podía humillarme, se equivocaba. Había despertado algo en mí, no rabia, sino claridad. Y con ella, un plan que todavía no sabía cómo comenzaría, pero ya me ardía en el pecho. Esa mañana desperté con una sensación distinta. No era miedo, pero tampoco calma. Era como si algo dentro de mí hubiera cambiado de forma sin aviso. El sol entraba tímido por las cortinas, tiñendo la habitación de un tono dorado que contrastaba con el frío que llevaba en el pecho. Preparé café y lo serví en la vajilla que Julián había comprado en aquel viaje a España, cuando todavía creíamos que el lujo era símbolo de amor y no de poder. Cada sorbo me sabía a soledad, a rutina forzada. Sobre la mesa aún estaban los resultados del laboratorio. Los había leído una y otra vez, como si hacerlo me ayudara a comprender la magnitud de lo que Teresa había intentado. Pero no había explicación lógica para tanta crueldad. Lucía bajó tarde, con los ojos hinchados por el llanto. «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó. No respondí enseguida. Me limité a mirarla, a reconocer en su rostro la mezcla de miedo y admiración que solo los hijos sienten cuando descubren que sus padres son más humanos de lo que creían. «Nada», le dije finalmente. A veces la mejor respuesta es la espera. Ella no entendió, y tal vez yo tampoco, pero en mi interior sabía que actuar con rabia sería darle la razón a quien quería verme caer. Guardé los papeles dentro de una carpeta y los coloqué en el cajón donde antes guardaba las cartas de Julián. Las traiciones merecen su propio espacio. Pasé el día limpiando la casa, como si barrer pudiera despejar también mis pensamientos. Cada rincón tenía una historia, cada mueble una memoria que dolía. El reloj antiguo de la sala marcaba el tiempo con una precisión cruel. Recordé la primera vez que Teresa cruzó esa puerta después del funeral de Julián, ofreciendo ayuda económica, con voz melosa y promesas de apoyo. Todo era una farsa, lo entendí demasiado tarde. Lo hacía para sentirse superior, para demostrar que su cuenta bancaria era más fuerte que mi dignidad. Esa tarde, mientras desempolvaba las cortinas, comprendí que hay gente que no te quiere ver bien, solo quiere verte necesitada. Salí al jardín y el aire me golpeó el rostro como un recordatorio de que seguía viva. Las flores estaban marchitas, no había tenido ánimo para cuidarlas desde hacía semanas. Me senté en la banca y cerré los ojos. Podía oler el mar a lo lejos, mezclado con el aroma de tierra mojada y hojas secas. Pensé en Julián y en cómo él siempre buscaba equilibrio en todo. Elena, decía, la vida es un péndulo.
A veces estamos arriba, a veces abajo, pero el truco está en no empujar demasiado. Sonreí al recordarlo. Tal vez, de algún modo, me estaba recordando que no me precipitara. A media tarde, Teresa me llamó. Su nombre apareció en la pantalla del teléfono, y el corazón se me detuvo por un instante. Contesté con voz neutra. «¿Cómo estás, cuñada?», dijo con fingida cordialidad. «Espero que no te haya hecho mal el vino. Era de una reserva especial». Cada palabra era una provocación. No dije nada. Solo respiré. Sí, estaba en perfectas condiciones. Mentí. Lo guardaré para brindar en el crucero. Quise que sintiera mi ironía, que entendiera que no había logrado su propósito. Colgué antes de escuchar su respuesta. El silencio posterior fue abrumador. Caminé hasta el espejo del pasillo y me observé largamente. Había cambiado. No en el rostro, sino en la mirada. Ya no era la mujer que aceptaba humillaciones envueltas en cortesía. Era otra, más firme, más consciente del peso que tenía el respeto. Tomé una libreta y empecé a escribir todo lo ocurrido. Fechas, palabras, gestos, incluso la marca del vino. No quería venganza, quería claridad. El papel se convirtió en mi refugio y la tinta en mi voz. Por primera vez en semanas, me atreví a salir del fraccionamiento. Fui al centro, caminé entre los escaparates y la gente apurada. Me detuve frente a una joyería. En el reflejo del vidrio, vi mi rostro junto a collares de perlas y relojes carísimos. No me reconocí. Pensé en cuántas veces me sentí menos por no tener lo que otros mostraban. Pero el lujo sin alma es solo brillo vacío. Compré una flor en un puesto callejero y la coloqué en mi bolso, como recordatorio de que lo simple también puede ser digno. Al regresar, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Lo abrí con cuidado. Dentro había una tarjeta de embarque para el crucero y una nota escrita a mano. «Nos vemos pronto. No faltes». La letra era de Teresa. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Tal vez creía que aún no sabía nada, que seguiría su juego. Pero esta vez sería diferente. Guardé la tarjeta en el cajón junto a los resultados del laboratorio. Esa combinación, su invitación y su mentira, era mi amuleto para mantenerme alerta. Esa noche, antes de dormir, abrí el balcón y miré el mar oscuro. Pensé en el poder del silencio. No siempre es cobardía, a veces es estrategia. Dejé que el viento entrara en la habitación, moviendo las cortinas como si alguien invisible me abrazara. Respiré profundo y supe que el siguiente paso ya estaba marcado. No buscaría justicia gritando, la haría llegar con elegancia, con la calma de quien ya no teme perder nada. El día comenzó con un silencio extraño, de esos que anuncian algo grande. En el grupo familiar apareció el mensaje: «Nos vemos mañana en el puerto. No olviden sus documentos». Lo escribió Teresa, con emojis sonrientes que no combinaban con la frialdad que siempre la acompañaba. Leí la invitación una y otra vez, tratando de entender si era un gesto de cortesía o una provocación disfrazada. El crucero era el último deseo de Julián, su forma de mantenernos unidos, y sin embargo, todo lo que tocaba su recuerdo ahora parecía una herida abierta. Cerré el chat sin responder. Afuera, el sol caía sobre el jardín, tiñendo de dorado las hojas marchitas. Me dolía pensar que la paz que él soñó se había convertido en un escenario de hipocresía. Decidí preparar mi maleta con cuidado. No sabía si iría o no, pero necesitaba estar lista. Saqué el vestido azul marino que Julián amaba, las perlas que me regaló en nuestro aniversario y los zapatos que apenas usé una vez, en aquella cena elegante del club privado donde él siempre se sentía en casa. Todo olía a pasado, a cariño detenido en el tiempo. Mientras doblaba la ropa, encontré la carta que él me dejó antes de morir. «El amor verdadero no se hereda, se demuestra», había escrito con su caligrafía firme. Me senté en la cama y lloré sin ruido. En ese momento supe que el viaje no era solo un paseo, era una prueba moral. Lucía entró sin avisar, con el cabello despeinado y la preocupación en los ojos. «¿Vas a ir?», me preguntó. La miré largo rato. «No lo sé, hija. A veces el valor no está en quedarse ni en huir, sino en saber cuándo callar». Ella quiso protestar, pero la detuve con un gesto.
No te preocupes. No pienso beber nada, ni una sola copa. Sonrió con tristeza. Te conozco, mamá. No vas a dejar que ella gane. Su voz me tembló en el pecho. Había algo poderoso en esa fe que me tenía. Fui al banco por la tarde para retirar algo de dinero, por si decidía viajar. En la fila, recordé cuántas veces Julián y yo compartimos esa misma cuenta conjunta, y cómo él siempre decía que el dinero debía servir solo para darnos libertad, nunca para humillar a nadie. En ese instante me di cuenta de que Teresa usaba las finanzas como un arma. Todo en ella era cálculo. Su generosidad, su cortesía, su cariño de cuñada rica. Salí del banco con una sensación de alivio y rabia a la vez. No importaba cuánto tuviera ella, lo que yo llevaba dentro no se podía comprar. Al llegar a casa, encendí una vela frente al retrato de Julián. «Dame claridad», murmuré. El reflejo del fuego me hizo notar las arrugas nuevas que el miedo había dejado en mi rostro. Pero también vi algo distinto, una firmeza que antes no conocía. Preparé té de manzanilla y abrí el armario. La botella seguía ahí, intacta. No era solo un objeto, era el símbolo de todo lo que debía superar. La miré con calma. Ya no me daba miedo. Ahora era una advertencia. Esa noche revisé mi pasaporte, mis documentos, el boleto del crucero. Guardé todo dentro de una carpeta junto con el informe del laboratorio. Sabía que si decidía ir, debía hacerlo con dignidad. Me prometí no reaccionar impulsivamente, no darles el espectáculo que esperaban. Si algo aprendí en mi vida, fue que la elegancia no está en la ropa ni en el perfume, sino en la capacidad de mantener la calma cuando todo alrededor se derrumba. Cerré la maleta, pero no dormí. A medianoche salí al jardín. El viento olía a sal, a tormenta cercana. El crucero zarparía al día siguiente, y sentí que el destino me llamaba, no para disfrutar, sino para cerrar un ciclo. Me recosté en la banca y recordé la última conversación con Julián. «Elena, si algún día sientes que te usan, no grites. Deja que tus acciones hablen por ti». Sus palabras fueron mi abrigo esa noche. No sabía cómo, pero entendí que debía enfrentar a Teresa, no con odio, sino con verdad. En la madrugada soñé con el mar. En el sueño, el vino se vertía lentamente en una copa de cristal y el líquido se transformaba en tinta negra que manchaba mis manos. Desperté sobresaltada, con el corazón acelerado. Tal vez no era un sueño, sino una advertencia. Me levanté, abrí las ventanas y dejé entrar la brisa fría. El amanecer se filtró entre las cortinas y sentí una serenidad extraña. Era como si Julián estuviera ahí, empujándome a actuar sin rencor. Cuando el sol tocó el borde del horizonte, supe que había tomado una decisión. Iría al puerto. No para disfrutar el viaje, sino para mirar a Teresa a los ojos y devolverle su veneno con la elegancia del silencio. No le daría el placer de verme derrotada. Le daría el peso de su propia conciencia. ¿Y tú, habrías callado como yo, o habrías enfrentado a quien intentó dañarte? ¿Hasta qué punto vale la calma cuando el corazón pide justicia? El amanecer tenía un brillo engañoso, de esos que parecen prometer calma cuando en realidad esconden tormenta. Llegué al puerto acompañada de Lucía. A lo lejos se veían las torres del crucero, blancas y relucientes como un palacio flotante. Había música, risas, maletas nuevas y un aire de emoción superficial. Todo olía a perfume caro y a protector solar. Caminé despacio, observando los rostros alegres de las familias, las joyas que relucían al sol, los bolsos de cuero de las mujeres que se miraban entre sí comparando elegancia. Pensé que el lujo no solo viste el cuerpo, también enmascara la culpa. Sentí un nudo en la garganta. No era miedo, era tristeza por estar en un lugar que Julián había imaginado con amor y que ahora parecía un teatro de apariencias. Lucía se aferró a mi brazo. «Mamá, si no te sientes bien, nos regresamos». Sonreí para tranquilizarla. «Estoy bien, hija. Solo quiero ver hasta dónde llega la hipocresía». Supe que no podía huir. A veces, para sanar, hay que volver al escenario del dolor. El murmullo de la gente me envolvía como una ola, maletas rodando, cámaras, flashes, empleados dando la bienvenida. Todo era ordenado, perfecto, falso.
Me pregunté cuántas sonrisas en ese lugar escondían heridas parecidas a la mía. Entonces la vi. Teresa descendía de un coche negro, rodeada de su séquito, su hija, un amigo de la familia y hasta un fotógrafo contratado para documentar el viaje familiar. Llevaba un vestido blanco, gafas enormes y un sombrero elegante. Caminaba con la seguridad de quien cree tener el control. Su perfume se mezcló con el aire salado y por un momento me mareé. «Elena», exclamó con fingida sorpresa. «Pensé que no vendrías. Qué gusto verte. Te ves tan bien». La frialdad detrás de su sonrisa era insoportable. Respondí despacio, no podía faltar al sueño de Julián. Su expresión cambió apenas un segundo, suficiente para saber que mis palabras la incomodaron. Fingió reír. «Sí, claro. Julián, siempre tan soñador». Sentí un calor subirme por el pecho, pero me contuve. No iba a darle el gusto de verme alterada. Lucía se adelantó para entregar las maletas al asistente del barco. «¿Tú también vienes?», preguntó Teresa, con tono burlón. «Claro», respondió Lucía con firmeza. «Mi padre quería a su madre a bordo, y eso haremos». Me llenó de orgullo escucharla así. Mi hija tenía la fortaleza que a mí me había faltado durante años. Mientras esperábamos la revisión de los documentos, observé los detalles del embarque. El suelo de mármol brillante, los empleados uniformados, el aroma a café recién hecho que salía de un restaurante elegante dentro de la terminal. Todo era una coreografía de buen gusto y dinero. Me pregunté cuántos de esos lujos habrían sido pagados con la herencia que Julián dejó para mantener unida a la familia. La ironía me dolía como una espina. El dinero puede comprar comodidades, pero jamás limpia las intenciones. Un oficial de policía caminaba entre la gente, revisando nombres en una lista. Lo reconocí al instante. Era el mismo hombre que había recibido mi sobre con los resultados del laboratorio. No nos miramos, pero su presencia me dio una extraña sensación de justicia silenciosa. Respiré hondo. No sabía cuándo ocurriría lo inevitable, pero confiaba en que el tiempo haría su trabajo. Mientras tanto, me mantuve en mi papel, la viuda discreta, elegante, que no pierde la compostura ni siquiera ante el veneno disfrazado de cortesía. El embarque comenzó. Teresa posaba para las fotos, brindando con una copa de champaña. «Por Julián», decía, fingiendo emoción. Esa copa fue el límite. Sentí el impulso de gritarle, de decirle frente a todos lo que había hecho. Pero contuve la rabia. Recordé la promesa que me hice: la dignidad no se defiende con escándalos. La justicia llega sin ruido, cuando el culpable ya no espera consecuencias. Lucía me miró en silencio. Sabía lo que estaba pasando sin que yo dijera una sola palabra. Nos acercamos a la pasarela. El mar golpeaba suavemente el muelle, como un corazón paciente. Teresa subió primero, saludando a todos. Yo avancé detrás, con paso lento, como quien camina hacia su destino. Cada paso resonaba en mi cabeza como un latido. No era miedo lo que sentía, era claridad. Una paz extraña, profunda. Cuando llegamos al punto de control, el oficial se movió discretamente hacia nosotros. Lucía me tomó la mano. «Mamá», susurró, «ya es momento». El sol se reflejaba sobre el agua, deslumbrante, casi ciego. El oficial levantó la voz. «Señora Teresa Delgado, un momento, por favor». Su tono fue cortés, pero firme. Teresa se giró con una sonrisa tensa, creyendo que era una formalidad más. «¿Sucede algo?», preguntó. «Solo una verificación de rutina», respondió él. Yo bajé la mirada y respiré. Todo lo que tenía que pasar estaba en marcha. Y yo, por primera vez, no tenía miedo de ver cómo terminaba. El murmullo se extendió por el puerto como una ola. Todos miraban a Teresa, sin saber aún lo que estaba pasando. Yo permanecí inmóvil, con la vista fija en el mar. El oficial de policía hablaba con calma, revisando unos documentos. Teresa intentaba mantener su sonrisa, pero el nerviosismo le traicionaba. Se acomodó el sombrero, fingiendo seguridad, mientras su hija preguntaba qué ocurría. «Nada grave, cariño, seguro es un error», dijo. Pero su voz sonó frágil. Sentí una mezcla de alivio y tristeza.
No disfrutaba verla así, solo necesitaba que la verdad saliera a la luz. Lucía me tomó del brazo. «Mamá, esto es por el vino, ¿verdad?». Asentí en silencio. No hacía falta explicarle más. «El bien no necesita gritar para hacerse notar», le susurré. La policía la condujo a un área privada para hablar con ella. A mi alrededor, la gente observaba con curiosidad, algunos grabando con sus teléfonos. El sol comenzaba a calentar y el aire olía a bronceador y a tensión. Yo seguía quieta, intentando no temblar. La justicia, cuando llega, no siempre se siente gloriosa. A veces duele. A veces deja un vacío que pesa más que la ofensa. Uno de los agentes regresó y me miró desde lejos. Asentí levemente. Él entendió el gesto. Era suficiente. No necesitaba reconocimiento ni aplausos. Julián había creído en la justicia, y ese momento era su forma de cuidar de mí desde donde estuviera. Caminé despacio hasta un costado del muelle y me apoyé en la baranda. El agua brillaba como un espejo roto. Escuchaba fragmentos de conversaciones. ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué la detienen? Se veía tan elegante. Me di cuenta de que el lujo se deshace en segundos cuando la verdad toca la puerta. Teresa reapareció escoltada por 2 oficiales. Su rostro estaba pálido. Llevaba aún sus gafas grandes, pero ya no eran símbolo de poder, sino de miedo. «Esto es absurdo», gritaba. No hice nada. Nadie respondió. Los murmullos aumentaron. Yo la miré a los ojos por primera vez en mucho tiempo. No había odio en mí, solo una profunda compasión. Las personas que viven para aparentar terminan prisioneras de su propio reflejo. «Elena», murmuró ella al pasar frente a mí, «¿fuiste tú?». No respondí. No tenía por qué. Mi silencio fue mi confesión y mi defensa. Lucía lloraba sin entender del todo. La abracé y le dije al oído, «Tu padre estaría orgulloso». Ella asintió, limpiándose las lágrimas. «No quería que terminara así», me dijo. «Yo tampoco, hija. Pero la verdad siempre encuentra salida». Caminamos hacia una banca cercana y nos sentamos. El viento movía mi vestido, y por un instante todo pareció detenerse. La escena era extrañamente hermosa, casi cinematográfica. Entre tanto ruido, me sentí en paz. El mal se había revelado sin que yo tuviera que manchar mis manos. Un periodista se me acercó. «Tiene algo que declarar, señora». Lo miré con calma. No hay nada que declarar cuando todo ya está dicho. Anotó mis palabras, quizás sin entenderlas. Mientras él se alejaba, observé a Teresa siendo conducida a un auto oficial. Recordé las veces que me humilló con su elegancia, con sus comentarios disfrazados de amabilidad. Ahora todo su brillo se apagaba bajo el sol implacable. No sentí triunfo, sino un enorme cansancio. La justicia llega, pero siempre cobra su precio. Cuando el barco comenzó a embarcar pasajeros, la gente retomó su alegría. Música, risas, saludos. Como si nada hubiera pasado. Esa indiferencia humana me dolió más que la traición. Caminé hacia la entrada del crucero con Lucía, pero al llegar al borde de la pasarela me detuve. El mar olía a hierro y a promesas rotas. «¿Subimos, mamá?», preguntó ella. «No, hija. Este viaje no es para nosotras». Me miró confundida. «Tu padre soñó con un crucero que uniera a la familia, no con uno que la dividiera». Regresamos caminando lentamente por el muelle. Cada paso me pesaba, pero era un peso limpio. Dejé que el sol me calentara el rostro y cerré los ojos. Pensé en todo lo que había pasado, el vino, las sospechas, la mentira. Cada pedazo encajaba como en un rompecabezas doloroso. Y sin embargo, en medio de esa ruina, sentí gratitud. No por lo que perdí, sino por lo que aprendí. Descubrí que mi dignidad no dependía de que me creyeran, sino de saber que no mentí. Esa tarde, mientras el crucero zarpaba sin nosotras, me quedé viendo el horizonte. Lucía apoyó su cabeza en mi hombro. «¿Estás bien, mamá?» «Sí, hija. Estoy libre». No era una libertad ruidosa, sino silenciosa, de esas que no se ven pero se sienten en el alma.
El agua se alejaba y con ella todo lo que alguna vez me hizo sentir pequeña. Teresa había querido enfermarme, pero sin querer me había curado de algo peor, la necesidad de ser aceptada. La noticia corrió como pólvora. No habían pasado ni 30 minutos desde que el crucero zarpó y ya los murmullos llenaban el muelle. Nadie sabía los detalles, pero todos opinaban. La señora elegante, la del vestido blanco, la cuñada de la viuda, los comentarios se mezclaban con el ruido del mar. Yo caminaba despacio, sin mirar atrás, con el viento en la cara y el corazón latiendo con fuerza. Sentía alivio, sí, pero también una tristeza inmensa. No era así como imaginaba la justicia. Julián habría sufrido al vernos llegar a esto. Y, sin embargo, en el fondo, algo me decía que él estaba orgulloso de mi silencio. La verdad se había mostrado sin escándalo, sin gritos. Lucía trataba de distraerme, hablando de cualquier cosa. Pero su voz temblaba. «Mamá, la gente nos está mirando». Le respondí con calma. «Déjalos. Mirar es lo único que saben hacer». Nos detuvimos junto a una cafetería del puerto, de esas con mesas al aire libre y música suave. Pedí 2 cafés y un pan dulce. Me temblaban las manos, pero no por miedo, sino por el peso de la liberación. Cada sorbo me sabía a despedida. Miré el mar y recordé la primera vez que Julián me llevó a ese mismo muelle, hace años. Me prometió que los Delgado siempre serían mi familia. Qué ironía, su promesa se había vuelto mi condena. Un hombre se acercó a ofrecerme un periódico local. En la portada, una foto borrosa de Teresa escoltada por policías. No pude leer el titular. Lo doblé y lo dejé sobre la mesa. Lucía me miró con compasión. «Mamá, no deberías ver eso». Sonreí con amargura. «Ya lo vi todo, hija. No hay nada nuevo que puedan mostrarme». En ese instante entendí que el verdadero castigo para Teresa no era la detención, sino la exposición. La humillación pública que tanto temía. Y no porque yo lo deseara, sino porque la vida siempre devuelve lo que uno siembra, aunque tarde. A media mañana, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Eran mensajes de mis cuñados, del abogado, de familiares que no veía desde hacía años. Unos querían saber detalles, otros fingían preocupación. No contesté. Cada palabra que me escribían sonaba vacía, oportunista. Siempre supimos que algo no estaba bien con ella, decían algunos. Otros simplemente querían asegurarse de que no fuera yo quien filtró la información. La hipocresía tenía perfume de miedo. Guardé el teléfono en el bolso y respiré hondo. No debía justificarme ante nadie. Al regresar a casa, el silencio me abrazó. Dejé los zapatos junto a la puerta y me miré en el espejo del pasillo. Me vi distinta. No más joven ni más fuerte, solo más verdadera. Había vivido años tratando de complacer, de mantener la armonía, de no molestar. Esa Elena ya no existía. Ahora era una mujer que había tocado el fondo del desprecio y había vuelto con dignidad. Me preparé un té, abrí las ventanas y dejé que el aire del mar llenara el espacio. Todo olía a nuevo comienzo. Lucía encendió la televisión sin decir palabra. En las noticias mostraban imágenes del crucero, entrevistas con pasajeros que decían no entender lo ocurrido. Algunos defendían a Teresa, otros la criticaban. Me di cuenta de lo rápido que la gente convierte el dolor ajeno en entretenimiento. Cambié de canal y apagué el televisor. El respeto no se exige, se vive, le dije a Lucía. Ella asintió. ¿Y ahora qué vas a hacer, mamá? Vivir, hija. Y observar cómo la verdad termina su trabajo. Pasaron las horas y la tarde cayó lenta. En el vecindario, las luces de las casas se encendían una a una. Me asomé a la ventana y vi a mis vecinos fingiendo no mirarme, aunque sabía que sabían. Nunca falta quien disfruta de los escándalos ajenos. Sonreí con cierta ironía. No les debía explicaciones. Había hecho lo correcto. Lo importante era no convertir mi dolor en espectáculo. Teresa había elegido el camino del lujo para humillar, yo, el del silencio para sanar. Y, aunque dolía, sentía orgullo de mi decisión. Antes de dormir, tomé la carta que Julián me había dejado. La leí otra vez.
El respeto que se gana en la tormenta nunca se pierde. Cerré los ojos y lo imaginé sonriendo, con esa mirada serena que siempre tenía cuando yo dudaba de mí misma. Me acosté sabiendo que él habría estado de mi lado. No porque me perteneciera la razón, sino porque había elegido la verdad. Dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo, con el alma en calma. Al despertar, el sol entraba tibio por las cortinas. Fui a la cocina, preparé café y pensé en todo lo que había pasado. No había victoria en mi corazón, solo paz. A veces, el castigo no llega con ruido, sino con silencio. Y ese silencio, el mío, se había convertido en mi escudo. Teresa había querido manchar mi dignidad, pero terminó revelando la suya. Y en ese intercambio, comprendí que no necesitaba venganza. La verdad, por sí sola, ya había hecho justicia. No regresé al puerto por varios días. No podía. Había algo en ese lugar que me oprimía el pecho, una mezcla de alivio y tristeza. Desde mi ventana veía el mar y pensaba en cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. El viento olía distinto, como si se hubiera llevado parte del pasado con Teresa. La ciudad seguía su rutina, los autos pasando, la gente hablando de trivialidades, los niños jugando. Nadie imaginaba que dentro de mí seguía la batalla de aceptar lo ocurrido. A veces me preguntaba si la justicia realmente sanaba o solo cambiaba la forma del dolor. Había ganado dignidad, sí, pero ¿a qué costo? Una mañana, Lucía me propuso caminar por el malecón. Acepté sin muchas ganas. Llevaba un vestido sencillo y un sombrero viejo, nada parecido al lujo que me rodeaba en aquel puerto. Caminamos despacio, mirando los escaparates de joyerías, los restaurantes elegantes con manteles blancos, la gente riendo con copas de vino. Todo seguía igual, pero yo ya no pertenecía a ese mundo. Sentí una serenidad nueva, la de quien ha perdido tanto que ya no teme soltar más. ¿Extrañas el crucero?, preguntó Lucía. Sonreí. No, hija. Lo que extraño es el amor sin máscaras. Nos sentamos en una banca frente al mar. Las gaviotas volaban bajo, y el sonido del agua golpeando las rocas tenía algo de oración. Lucía me tomó la mano. Papá estaría orgulloso de ti, dijo. Asentí, con los ojos llenos de recuerdos. Tu padre soñó con este lugar como símbolo de unión. Pero la unión no se fuerza, se gana. En ese momento supe que no necesitaba demostrar nada a nadie. Lo que se rompe por hipocresía no se arregla con perdones vacíos. Cerré los ojos y dejé que el viento me despeinara. Por primera vez en meses, respiré sin miedo. Esa tarde entramos a una pequeña tienda junto al malecón. Olía a café recién molido y a madera antigua. La dueña, una mujer mayor, me ofreció un té de lavanda. Te aliviará el alma, me dijo. Compré 2 tazas y un frasco de miel artesanal. Cuando pagué, noté que mis manos ya no temblaban. No era solo el paso del tiempo, era el alivio de haber sobrevivido a la mentira. Caminamos de regreso, riendo por cosas pequeñas, y me di cuenta de que la vida, incluso después del dolor, siempre deja lugar para la ternura. Al llegar a casa, el silencio me pareció menos cruel. Abrí las ventanas, preparé té y puse música suave. Lucía encendió unas velas y nos quedamos viendo las llamas bailar. ¿Te arrepientes de haberla denunciado?, me preguntó. Pensé antes de responder. No, hija. Arrepentirme sería negar la verdad. Pero tampoco me alegro. Hay victorias que no celebras, solo aceptas. Ella guardó silencio. Tal vez entendió que a veces la justicia no deja satisfacción, solo calma. Esa noche soñé con Julián. Lo veía joven, de traje, esperándome al final del muelle. No hablaba, solo me extendía la mano. Desperté con lágrimas en los ojos y una sensación extraña de cierre. Tal vez el alma sabe cuando ya cumplió su parte. Fui hasta el armario donde guardaba la botella. Aún estaba ahí, cerrada. La tomé entre las manos, caminé al jardín y la enterré bajo el limonero. Que se pudra lejos de mí, murmuré. Ese acto, tan simple, me liberó. Durante el desayuno, Lucía me abrazó por detrás. Te ves más ligera, dijo. Sonreí. Porque ya no cargo con lo que no me pertenece.
Me di cuenta de que la rabia se había ido, como se va la marea cuando el mar se cansa de golpear la orilla. Y en ese vacío comenzó a crecer algo nuevo, la paz. No era la paz de quien olvida, sino la de quien aprende a recordar sin dolor. A veces la vida te quita todo lo que amas para devolverte algo más valioso, la claridad. Esa tarde decidí caminar sola por la playa. Me quité los zapatos y dejé que la arena fría acariciara mis pies. El mar estaba tranquilo, sin olas fuertes. Cada paso era una despedida del pasado. Miré el horizonte y le hablé en silencio a Julián. Ya entendí, amor. El perdón no se pide, se demuestra. Me quedé ahí, escuchando el sonido del mar como si fuera su voz respondiendo. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo todo de dorado. Era el mismo color que tenía su mirada cuando me decía todo va a estar bien. Esa noche dormí con las ventanas abiertas. El aire fresco movía las cortinas, y el aroma del limonero recién regado llenaba la habitación. Cerré los ojos con la certeza de que, a pesar de todo, seguía siendo una mujer completa. Nadie me había vencido. Nadie me había quitado la dignidad. Comprendí que la verdadera fuerza no está en resistir, sino en saber cuándo soltar. En ese instante, mientras el mar cantaba a lo lejos, me sentí viva otra vez. ¿Y tú, serías capaz de perdonar sin esperar disculpas? ¿Podrías soltar el rencor para recuperar tu paz, aunque nadie te la devuelva? Desperté con el teléfono vibrando sobre la mesa de noche. Notificaciones, llamadas perdidas, mensajes que no quería leer. Las noticias habían estallado, escándalo en crucero familiar. En la foto, el rostro de Teresa, difuso pero reconocible, acompañaba titulares exagerados. Cerré los ojos, cansada. No había pedido protagonismo. Solo había querido defender mi nombre. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el ruido lejano de las olas. Afuera, el mundo seguía girando como si nada, pero dentro de mí todo estaba distinto. Me dolía ver nuestro apellido en la prensa, reducido a chisme. Julián merecía más respeto que eso. Lucía llegó con el periódico bajo el brazo. No lo veas, mamá, dijo, pero ya era tarde. Lo abrí despacio, como si el papel pudiera morderme. Fuentes cercanas aseguran que la disputa proviene de una herencia. Sentí el corazón apretarse. Otra vez el dinero, la raíz de todas las grietas. Pensé en la cuenta que alguna vez compartí con Julián, en cómo el dinero servía para planear viajes, no para destruir familias. Cerré el periódico y lo dejé sobre la mesa. No necesitamos su versión, murmuré. Lucía me miró con ternura. Tienes razón, mamá. La gente siempre opina desde lejos. Encendí la radio. La voz del locutor hablaba de una viuda digna que no quiso declarar. Sonreí con ironía. No era digna por callar, era digna porque ya no necesitaba explicar. Recordé la voz de Teresa gritándome «Fuiste tú», y entendí que mi silencio era su condena. Fui hasta la ventana. El mar estaba sereno, pero la ciudad bullía de rumores. Así es la justicia humana, pensé, ruidosa cuando llega tarde. Me preparé un té de lavanda y respiré profundo. No podía controlar lo que decían, pero sí cómo seguiría caminando. Por la tarde recibí una llamada del abogado de la familia. Quería aclarar asuntos de propiedades. Rechacé la reunión. No iba a sentarme de nuevo en una oficina fría a escuchar cifras, acciones, cuentas conjuntas, como si la vida pudiera medirse en transferencias. Me juré que no volvería a tocar esa herencia hasta que las heridas sanaran. Dinero sin paz es ruina. Apagué el celular y salí al jardín. Las flores que planté semanas atrás empezaban a abrirse. Las miré con orgullo, como si fueran mi nueva riqueza. Esa noche cenamos ligero. Pan, queso y un poco de vino blanco. No el de Teresa, claro. Ese seguía enterrado bajo el limonero. ¿Te molesta que hablen de ti?, preguntó Lucía. No, hija. Me molestaría que dijeran la verdad y me avergonzara. Pero lo que dicen es mentira, así que no me toca defenderme. Ella sonrió, comprendiendo. Aprendía rápido. Papá te enseñó bien, murmuró. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. El llanto pertenece al miedo,
Y yo ya no lo tenía. El domingo fuimos a misa. Las miradas de la gente me siguieron desde que crucé la puerta. Algunas mujeres se acercaron a saludar con una cortesía tensa. «Qué valiente, doña Elena», decían. No respondí. No era valentía, era cansancio. Escuché al sacerdote hablar del perdón, de los caminos que uno no elige pero debe recorrer. Cerré los ojos y pedí serenidad. No para mí, sino para quienes aún no sabían lo que se siente perderlo todo menos la dignidad. De regreso, pasamos frente al Hotel Boutique donde se hospedaban muchos de los pasajeros del crucero. En la terraza, un grupo hablaba de lo ocurrido. Oí mi nombre entre risas discretas. «Déjalos», le dije a Lucía. «Que hablen. Hoy soy su historia, mañana será otra». Caminamos de la mano hasta el coche. En el reflejo de las vitrinas vi mi propio rostro. No era la mujer de antes. Ya no temía los juicios ajenos. Mi historia era mía, aunque otros la narraran mal. Esa tarde el cielo se tiñó de naranja. Preparé café y salí al balcón. El aire olía a calma. Pensé en lo poco que realmente importa la opinión del mundo cuando uno logra dormir en paz. Miré mis manos, más arrugadas que antes, pero firmes. En ellas cabía toda mi historia. Ya no tenía joyas, ni cuentas, ni lujos, pero sí un corazón en orden. Y eso, descubrí, es la mayor riqueza. Cuando la noche cayó, escribí en mi diario: no temo los rumores, temo olvidar quién soy. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Afuera, el rumor del mar cubría el de la ciudad. Por primera vez en días, sentí que la justicia se volvía silencio. Y en ese silencio, volví a pertenecerme. Regresar a casa fue como entrar a un eco. Todo estaba en su lugar, pero el aire pesaba distinto. El silencio no era calma, era una presencia que caminaba conmigo. Las fotos de Julián seguían en el estante, los relojes marcaban la misma hora, pero ya nada tenía el mismo sonido. La casa olía a polvo viejo, a tristeza acumulada. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre el piso frío, sintiendo el peso de cada paso. En la mesa del comedor, la taza que usó Lucía esa mañana seguía allí, con un poco de café seco. Pequeños rastros de vida, pensé. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. A veces, lo único que sostiene un hogar son esos detalles que parecen insignificantes. Me detuve frente al retrato de boda. Julián sonreía con ese gesto sereno que siempre me tranquilizaba. Pasé los dedos sobre el vidrio, como si pudiera tocarlo. «Ya está hecho», susurré. La verdad salió a la luz. Pero el alivio no se parecía a lo que imaginé. No era dulce ni liberador, era una calma pesada, casi dolorosa. Recordé nuestras noches planeando el futuro, los viajes, la casa de playa que queríamos comprar. Todo se detuvo con su partida, y desde entonces solo aprendí a mantenerme de pie. Ser viuda no me dolía tanto como sentirme invisible. Fui al jardín y observé el limonero donde enterré la botella. Las hojas brillaban bajo el sol, llenas de vida. Tal vez las raíces están bebiendo mi pasado, pensé. Había belleza en eso. Lo que un día me envenenó, ahora alimentaba algo nuevo. Corté un limón y el aroma fresco llenó el aire. Esa simple fragancia me recordó que seguir viva también es una forma de victoria. Regresé a la cocina, exprimí el jugo y lo mezclé con agua fría. El sabor agrio me hizo cerrar los ojos. No era agradable, pero era real. Lucía llegó al mediodía. «Traje pan del mercado», dijo con una sonrisa cansada. La observé mientras servía café y acomodaba las flores del jarrón. Noté que intentaba llenar los espacios vacíos con gestos cotidianos. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó. «Rara», respondí. Como si el mundo siguiera girando y yo apenas aprendiera a caminar otra vez. Ella se sentó a mi lado. «A veces no hace falta correr, mamá. Basta con estar». Su madurez me conmovió.
Julián estaría orgulloso de ella. Después de comer, recorrí la casa habitación por habitación. Cada rincón guardaba una historia, la risa de los domingos, los pleitos por tonterías, las reconciliaciones silenciosas. Me detuve frente al armario donde guardaba los papeles del banco, las escrituras, los seguros. No quise abrirlo. A veces la estabilidad pesa más que la incertidumbre. Decidí que no necesitaba revisar nada ese día. Ni cuentas, ni propiedades, ni herencias. Quería estar en paz con lo intangible, con lo que no se mide en cifras. Al caer la tarde, abrí las ventanas para que entrara el aire del mar. El viento movió las cortinas y con él llegó el aroma del jazmín del jardín. Ese olor siempre me tranquilizaba. En el cielo, las nubes se teñían de rosa. Me senté en el sofá y cerré los ojos. Escuché el sonido de los pájaros, el tic-tac del reloj, el eco de la voz de Julián diciéndome descansa. Y por primera vez en semanas, obedecí. No pensé en Teresa, ni en lo que diría la gente. Pensé solo en mí, en la mujer que seguía aquí, firme, respirando. Al anochecer, encendí una lámpara y busqué un álbum viejo. En una de las fotos, Teresa y yo aparecíamos riendo, mucho antes de que el rencor nos separara. Me quedé mirándola largo rato. Me dolía saber que alguna vez la quise como hermana. La traición duele más cuando nace del cariño. Pero no sentí odio. Solo un cansancio profundo. Tal vez la vida no nos enseña a perdonar para liberar al otro, sino para dejar de cargar su sombra. Fui a la recámara y me recosté sin apagar la luz. El techo parecía más alto de lo normal, como si la casa respirara conmigo. Pensé en cómo el silencio cambia de forma. Antes era amenaza, ahora era refugio. Me cubrí con la cobija y cerré los ojos. Escuché el rumor lejano del mar, constante, eterno. Estoy aquí, me dije en voz baja. Todavía estoy aquí. Era una afirmación simple, pero poderosa. Sobrevivir no siempre se siente heroico. A veces es solo no rendirse. Antes de dormir, miré por última vez la puerta del jardín. El limonero se balanceaba con el viento. Sus hojas brillaban bajo la luna, y en ese reflejo encontré algo parecido a la esperanza. Tal vez no volvería a sentirme completa, pero tampoco rota. Julián tenía razón, la vida es un péndulo. Y en ese vaivén entendí que mi fuerza no estaba en lo que perdí, sino en lo que decidí conservar, mi dignidad. A la mañana siguiente, un mensajero tocó la puerta. Traía un sobrebeis con el sello del despacho del abogado de Julián. Lo sostuve largo rato antes de abrirlo. No había solicitado nada, no esperaba nada. Pero el corazón, ese que a veces sabe más que la mente, comenzó a latir con fuerza. Testamento final, decía en letras negras. Me senté en la mesa del comedor y abrí el sobre con cuidado, como si fuera un secreto demasiado pesado. Dentro había una carta con la letra firme de Julián, la misma que solía dejarme notas en la nevera. Si lees esto, es porque la familia perdió el rumbo, comenzaba. Supe entonces que lo había previsto todo. Leí despacio, palabra por palabra. Julián explicaba que había dejado nuestras propiedades, las cuentas, las acciones de la empresa familiar a mi nombre. Confío en tu sensatez, Elena, decía. El dinero solo tiene sentido si se usa para unir, no para dividir. Sentí un nudo en la garganta. Nunca me interesó el poder, pero ahora ese papel lo ponía todo en mis manos. No sabía si era un regalo o una carga. Me levanté, caminé hasta la ventana y vi el mar. ¿Por qué me haces esto, Julián?, susurré. No porque dudara de mí, sino porque sabía el caos que eso provocaría en los Delgado. Esa tarde, fui al despacho del abogado. Era un edificio antiguo, con pisos de mármol y olor a madera vieja. Me recibió con una cortesía distante. Su esposo fue un hombre prudente, señora Márquez, dijo mientras me mostraba los documentos. Me explicó cada cláusula, cada firma. Yo solo asentía, sin entender del todo las cifras, las cuentas bancarias, las transferencias. Todo sonaba tan ajeno, tan vacío. Cuando terminó, me ofreció un café. ¿Desea aceptar la herencia de inmediato?, preguntó. Me quedé en silencio. No lo sé, respondí. Necesito tiempo. Él asintió.
El tiempo, señora, también es una decisión. De camino a casa, la cabeza me daba vueltas. Pensaba en Teresa, en los hermanos de Julián, en cómo reaccionarían cuando supieran que todo estaba a mi nombre. No quería venganza, pero tampoco me correspondía ocultar la verdad. Caminé por la avenida principal, entre autos y tiendas de lujo, y sentí que el mundo se movía sin mí. Entré a una cafetería para calmarme. El lugar era elegante, con luz tenue y aroma a vainilla. Pedí un capuchino y un trozo de pastel de almendra. Lo probé despacio. El sabor dulce me recordó que aún podía disfrutar las cosas simples, incluso en medio del caos. Esa noche extendí los papeles sobre la mesa. Lucía los miraba con curiosidad. «Todo esto es tuyo, mamá». Asentí. «Sí, hija. Pero no sé si quiero que lo sea». Ella se sentó frente a mí. «Papá confió en ti. Eso significa algo». Le tomé la mano. Significa responsabilidad, no poder. Significa que tengo que decidir cómo usar lo que él dejó. Guardamos silencio. Afuera llovía, y el sonido del agua golpeando los cristales parecía acompañar nuestra confusión. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó. «No lo sé todavía, pero no permitiré que nadie use esto para herir de nuevo». A medianoche, no podía dormir. Caminé por la casa descalza, con una taza de té entre las manos. Cada rincón parecía mirarme distinto, como si la casa misma entendiera que algo había cambiado. Pensé en lo que significaba tener dinero, bienes, control. Nunca lo quise. Siempre preferí la paz a la comodidad. Pero tal vez Julián había querido darme más que una herencia, una oportunidad para recuperar mi voz. Me senté en el sofá y acaricié la carta. «Haré lo que sea necesario, pero sin traicionarme», le prometí en silencio. Al día siguiente, fui al banco a verificar las cuentas. El gerente me recibió con una sonrisa ensayada. «Señora Márquez, es un honor atenderla», dijo. El lugar brillaba con exceso de pulcritud, pisos de granito, ventanales enormes, aire frío. Todo parecía hecho para intimidar. Firmé algunos documentos con la mano temblorosa. Cuando salí, sentí una mezcla de alivio y vértigo. No era el dinero lo que pesaba, sino lo que representaba. A veces, el poder llega como una prueba, no como un premio. Volví a casa al anochecer. Puse los documentos en una caja de madera, junto con la carta de Julián. No los escondí, pero tampoco los mostré. Eran parte de mi historia, y debía decidir cómo continuarla. Encendí una vela y observé la llama moverse. El fuego me recordó algo. El poder y la fe se parecen. Si los usas mal, ambos destruyen. Me prometí que si algún día usaba esa herencia, sería para sanar, no para dominar. Esa noche, antes de dormir, me recosté mirando el techo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el destino me había devuelto algo que creía perdido: la elección. No la riqueza, no la venganza. La simple capacidad de decidir qué clase de mujer quería ser después de todo esto. Cerré los ojos y escuché el viento golpeando las ventanas. Afuera, el mar seguía su curso, indiferente y eterno. Dentro de mí, en cambio, algo acababa de empezar. Los días siguientes fueron una calma falsa, de esas que anteceden a una tormenta. No había pasado una semana desde que recibí el testamento y ya los hermanos de Julián querían hablar. Usaron palabras suaves, pero todos sabíamos lo que querían decir: dinero. Me citaron en un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad. Acepté por respeto al apellido, no por obligación. Al llegar, el olor a perfume caro y a café recién molido me revolvió el estómago. Todo en ese lobby brillaba demasiado: los pisos de mármol, los candelabros, las sonrisas. Caminé despacio, con mi bolso de cuero gastado, sin importar que desentonara entre tanto lujo. Nos reunimos en un salón privado, con cortinas gruesas y copas de cristal sobre la mesa. Los tres me esperaban: Alfonso, el mayor, Clara, siempre fingiendo equilibrio, y Ernesto, que apenas me saludó. El silencio duró unos segundos eternos. «Elena», comenzó Alfonso, «sabemos que Julián te dejó el control de las propiedades y las cuentas. Y entendemos, pero creemos que lo justo sería repartir». Me quedé mirándolo,
sin parpadear. Justo, repetí. Después de todo lo que su hermana intentó hacerme, ¿justo para quién? Nadie respondió. Clara intentó suavizar el ambiente. Todos cometemos errores. Elena. Lo importante es mirar hacia adelante. La familia no puede vivir dividida. Su voz sonaba como un eco aprendido. Le respondí con calma. La familia se dividió cuando eligieron el silencio sobre la verdad. No fue Teresa la única culpable, fue el miedo de todos ustedes. Ernesto carraspeó incómodo. No vinimos a discutir, vinimos a negociar. Negociar, pensé. Qué palabra tan fría para hablar de la memoria de mi esposo. Respiré profundo. Julián me dejó algo más que bienes. Me dejó su confianza. Y si de verdad quieren honrar su nombre, háganlo con decencia, no con abogados. Alfonso se removió en su silla. No buscamos pleito. Entonces no lo provoquen, respondí. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Me ofrecieron café, lo rechacé. Pedí agua. No porque tuviera sed, sino para demostrar que ya no jugaba bajo sus reglas. Ellos querían discutir números. Yo quería que entendieran límites. El silencio volvió a llenar la sala. La lámpara dorada reflejaba la incomodidad de todos. Elena, dijo Clara finalmente, si nos niegas esto, no tendremos más opción que amenazarme, la interrumpí. No sería la primera vez que la familia Delgado intenta enfermarme para conseguir lo que quiere. Sus rostros palidecieron. Dejé que mis palabras flotaran en el aire. No gritaba, pero cada sílaba llevaba el peso de lo vivido. Yo no busco revancha, añadí. Solo respeto. Me levanté despacio y tomé mi bolso. He terminado aquí. Alfonso intentó detenerme. Podemos resolver esto de otra manera. Lo miré con compasión. No, Alfonso. Lo único que puedo resolver es mi conciencia, y esa ya está en paz. Salí del salón dejando sus murmullos atrás. En el pasillo, el aire acondicionado me golpeó el rostro como un alivio. Caminé hasta la recepción y pedí un taxi. Afuera, el cielo estaba nublado, pero no me importó. Había sobrevivido a cosas peores que una lluvia. Durante el trayecto, miré por la ventana los escaparates iluminados, la gente entrando y saliendo de tiendas exclusivas, las vitrinas llenas de relojes y joyas. Pensé en todo lo que el dinero puede comprar menos lo esencial, el respeto, la verdad, la dignidad. La ciudad parecía moverse a otro ritmo, indiferente a mi pequeña batalla moral. ¿Vale la pena tanto lujo si el alma está vacía?, me pregunté en voz baja. Tal vez esa era la herencia más grande de Julián, haberme enseñado que la verdadera riqueza es poder dormir tranquila. Esa noche cené en casa con Lucía. Le conté lo ocurrido, sin adornos ni rabia. Hiciste bien, mamá, dijo. Ellos no entienden de amor, solo de intereses. Asentí. El amor sin respeto es solo apariencia. Después lavamos los platos en silencio. La casa estaba tranquila, el aire olía a jazmín. Sentí que, al fin, el peso en mi pecho comenzaba a disiparse. Había enfrentado al pasado sin perderme. No gané nada material, pero recuperé algo que no tiene precio, mi paz. Antes de dormir, me asomé al jardín. La luna iluminaba el limonero. Pensé en Teresa, en sus hermanos, en todos los que confundieron poder con valor. Y sentí lástima. El perdón no es debilidad, es una forma de no dejar que el veneno siga corriendo dentro. Cerré la ventana y susurré, gracias, Julián. Ya aprendí. ¿Y tú, crees que el dinero muestra el verdadero corazón de las personas o solo amplifica lo que ya está roto? ¿Perdonarías a quien te usó como moneda de cambio en nombre de la familia? Con el paso de los días, la calma volvió a la casa, pero era una calma extraña, llena de huecos. La herencia seguía a mi nombre, intacta, multiplicándose en números que no lograba sentir como míos. Cada mañana recibía notificaciones del banco, reportes, invitaciones a invertir. Todo eso me sonaba vacío, como un eco lejano. Caminaba por la casa grande, limpia, silenciosa, y el sonido de mis pasos me recordaba que el lujo no abraza. Era un refugio frío, decorado con flores que no olían a nada.
A veces me preguntaba si el dinero no era otra forma de soledad. Intenté llenar los días con rutinas. Cocinaba, regaba el jardín, salía a caminar frente al mar. Pero nada alcanzaba a calentar el silencio. Lucía trabajaba y venía solo los fines de semana, y su ausencia me pesaba. Una tarde encendí el viejo tocadiscos de Julián. Sonaba un bolero antiguo, nuestra canción favorita. Me quedé quieta, mirando el reflejo de mi rostro en la ventana. ¿De qué sirve tanto si no hay con quien compartirlo?, pensé. El oro sin alma pesa más que la pobreza. Una mañana fui al centro. Pasé frente a una joyería donde antes me habría detenido a mirar. Pero no me llamó la atención. En su lugar, crucé la calle hacia una panadería vieja. El olor a pan recién horneado me envolvió, tibio y real. Compré 2 piezas y las guardé en una bolsa de papel. Esa simplicidad me reconfortó más que cualquier lujo. Tal vez porque lo auténtico no necesita brillar. Caminé por el malecón con el viento en el rostro. Era libre, pero también sola. Y por primera vez, entendí que ambas cosas podían coexistir. Por la tarde, revisé los documentos de la herencia. Tantos ceros, tantos bienes. Propiedades en la playa, una cuenta en el extranjero, una lista de inversiones. Cerré la carpeta. Esto no me pertenece, murmuré. Tal vez Julián quiso protegerme, pero sin querer me había condenado a una jaula elegante. En ese instante supe que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo rodeada de cosas que no representaban mi vida. Necesitaba volver a lo esencial. Esa noche, mientras cenaba sola, observé la vajilla fina que había heredado. El cristal, las copas, los cubiertos de plata. Todo tan perfecto, tan inútil. Me serví una copa de vino barato y brindé conmigo misma. Por la verdad, aunque duela. Recordé la mirada de Teresa en el muelle, el miedo en sus ojos, y sentí compasión. Tal vez su envidia nació de la misma soledad que ahora me acompañaba a mí. No todos los vacíos se llenan con maldad, algunos solo se disfrazan de ella. A la mañana siguiente, fui al banco. Pedí transferir parte del dinero a una cuenta separada. ¿Para inversiones?, preguntó el gerente. No, respondí. Para paz mental. Me miró sin entender. Salí del edificio y respiré profundo. No sabía aún qué haría con ese dinero, pero tenía claro que no lo usaría para engrandecer el apellido ni para alimentar el orgullo. Quizá algún día lo convertiría en algo que ayudara a otros. Por ahora, quería sentirme ligera. Volví a casa y abrí las ventanas. Dejé que el viento corriera por los pasillos. En el espejo del recibidor vi mi reflejo, el cabello suelto, las arrugas profundas, los ojos tranquilos. No era la mujer rica que imaginaban, era solo Elena, la que había sobrevivido al desprecio y seguía de pie. Encendí una vela frente a la foto de Julián. Ya no necesito nada más, le dije. Lo que me diste fue suficiente. La llama parpadeó, como si me escuchara. Esa noche escribí en mi diario: hay silencios que pesan, pero también enseñan. Aprender a estar sola es el lujo más caro del mundo. Cierro los ojos y escucho el mar, constante, paciente, recordándome que la vida no se detiene. El lujo no está en los objetos, está en tener el valor de soltar. Y esa, pensé, es la verdadera herencia que quiero dejarle a mi hija. Al apagar la luz, comprendí que mi casa ya no estaba vacía. Estaba llena de mí, de mi historia, de mi verdad. La soledad ya no dolía, respiraba conmigo. Afuera, el mar brillaba bajo la luna como una promesa de quietud. Y dentro de mí, por fin, todo se sentía en su lugar. Abrir un café fue una idea que nació una noche de insomnio. Me di cuenta de que necesitaba llenar mis días con algo más que recuerdos. Así que tomé parte del dinero de la herencia y lo usé, no para comprar joyas ni autos, sino para construir un rincón donde el alma pudiera respirar. Lo encontré frente al mar, en una calle tranquila del puerto, con paredes color arena y una ventana grande por donde entraba la brisa. No era un local elegante, pero tenía alma. Lo decoré con flores frescas, manteles blancos y una foto de Julián en el mostrador. Era mi forma de tenerlo cerca sin que doliera. El primer día abrí temprano, antes del amanecer. Preparé café con canela,
el mismo aroma que solía llenar nuestra casa. Afuera, los pescadores pasaban con sus redes al hombro y me saludaban con una sonrisa. «Buenos días, doña Elena». Respondía con un buenos días que salía desde el corazón. Me sentí viva. Era como si cada taza servida fuera una manera de cerrar heridas. Ya no tenía lujos, pero tenía propósito. Y eso, aprendí, vale más que cualquier cuenta bancaria. Lucía me ayudaba los fines de semana. Pintamos juntas las sillas, pusimos macetas con limoneros pequeños y un letrero que decía, «El puerto de la calma». No buscábamos clientes, buscábamos almas cansadas que quisieran descansar un rato. Las primeras en llegar fueron mujeres mayores, con historias parecidas a la mía. Algunas venían tristes, otras calladas. Les servía café y las escuchaba. «Aquí no vendemos lujo», les decía. «Vendemos calma». Ellas sonreían y, por un instante, el mundo parecía menos cruel. Una tarde entró una pareja joven. Ella lloraba, él la tomaba del brazo con torpeza. Les ofrecí té y silencio. A veces el consuelo no necesita palabras. Cuando se fueron, Lucía me abrazó. «Papá estaría orgulloso de ti, mamá». «De ti también, hija», le respondí. Él soñaba con unir a la familia, y aunque el crucero no lo hizo, este café lo logró. En ese momento entendí que Julián tenía razón. Las heridas también pueden ser cimientos. Con el tiempo, el lugar se llenó de vida. Algunos turistas llegaban atraídos por el aroma del café, otros por curiosidad. Pero lo que los hacía quedarse eran las historias. Cada pared guardaba una parte de la mía. A veces, mientras limpiaba las mesas, escuchaba las conversaciones y me reía sola. Había encontrado mi lugar en el mundo, y no tenía nada que ver con la riqueza. El sonido de las tazas chocando y el mar de fondo se volvió mi música favorita. Una tarde de lluvia, mientras cerraba el local, vi a través del cristal a una joven que observaba desde afuera. Tenía el cabello oscuro y los ojos tristes. Parecía dudar. Me acerqué y abrí la puerta. «¿Quieres pasar?». Ella asintió en silencio. Se sentó en una esquina y pidió un café con leche. «Me recuerda a mi mamá», dijo. Su voz tenía una ternura rota. Sonreí sin saber por qué. Algo en su mirada me resultaba familiar. Cuando pagó, dejó una propina doblada en la bandeja. En el billete había una nota: «Gracias por recibir a quien nunca supiste que volvería». Me quedé helada. Salí corriendo a la calle, pero ya no estaba. Tomé el papel otra vez. En la esquina inferior, con letra delicada, decía: «Soy Laura, la hija de Teresa». Sentí un nudo en la garganta. El destino tiene formas extrañas de cerrar los círculos. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por la mezcla de recuerdos que me invadía. No sabía si debía temer su regreso o agradecerlo. Al amanecer, abrí el café como siempre. Preparé 2 tazas y las coloqué frente a mí. «Por el pasado y por el perdón», murmuré. Afuera, el puerto despertaba con el canto de las gaviotas. El olor a café llenaba el aire. Pensé en Teresa, en su hija, en las vueltas de la vida. Tal vez el perdón no llega con palabras, sino con gestos que no buscan redención. Esa mañana atendí a cada persona con una sonrisa distinta. Cada taza era un acto de fe. El café se había vuelto mi forma de agradecer, mi manera de reconciliarme con el mundo. Entendí que a veces no necesitas ganar para sentirte completa. Basta con haber sobrevivido sin perder la ternura. No supe cuándo la vi entrar. Era una tarde tranquila, el mar estaba en calma y el olor a café recién molido llenaba el local. Yo limpiaba las mesas, distraída, cuando una sombra se detuvo frente a la puerta. Levanté la vista y la reconocí enseguida. Era la misma joven de los ojos tristes, Laura, la hija de Teresa. Llevaba un abrigo gris y un bolso de cuero gastado, como si el tiempo también la hubiera golpeado. Su mirada era una mezcla de vergüenza y esperanza. «Podemos hablar», dijo apenas. Asentí, sin palabras. Le señalé una mesa junto a la ventana, donde la luz caía suave. Nos sentamos en silencio. Pedí 2 cafés. Ella los observó sin tocarlos.
No sé por dónde empezar, murmuró. Mi madre está enferma. Muy enferma. Quiere verte. Sentí el corazón apretarse, pero no de odio, sino de algo más complejo, algo que se parecía al miedo. ¿Por qué ahora?, pregunté. Laura bajó la mirada. Porque no deja de repetir tu nombre. Dice que necesita pedirte perdón antes de irse. El café se enfrió entre nosotros. El aire parecía más pesado. No supe qué responder. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar. Tu madre me hizo mucho daño, Laura. No solo a mí. A toda una memoria. Ella asintió, con lágrimas contenidas. Lo sé. Me lo ha contado todo. Por eso vine. No para justificarla, sino para pedirte que vayas. La miré a los ojos. No había manipulación, solo un ruego sincero. Y en ese ruego reconocí algo de la joven que yo fui alguna vez, alguien cansado de cargar culpas ajenas. Dame la dirección, dije al fin. Su alivio fue inmediato. Gracias, señora Elena. No sabe lo que esto significa. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa una y otra vez, escuchando el sonido del mar al fondo. Pensé en Teresa postrada en una cama, con los mismos ojos que un día me miraron con desprecio. ¿Sería capaz de verla sin rencor? ¿Podría perdonar sin olvidar? Preparé té, pero no lo bebí. Me asomé al jardín. El limonero seguía firme, el mismo bajo el cual enterré su veneno. Tal vez ese árbol me había enseñado sin querer que de lo podrido también puede brotar algo bueno. Al amanecer, tomé un taxi hacia el hospital. El pasillo olía a desinfectante y silencio. Laura me esperaba en la entrada de la habitación. Está débil, pero consciente, me dijo. Entré despacio. Teresa yacía en la cama, más pequeña de lo que recordaba, con la piel pálida y las manos delgadas. Sus ojos se abrieron cuando me vio. Elena, su voz era apenas un hilo. No pensé que vendrías. Me acerqué sin hablar. No la odiaba. Solo me dolía verla así, tan lejos de aquella mujer altiva que creía tenerlo todo. Te hice daño, alcanzó a decir. Fui cruel. Mi envidia me cegó. Sus lágrimas rodaron sin control. Me quedé quieta, observando cómo el orgullo se deshacía frente a mí. No busques excusas, respondí suavemente. El tiempo ya hizo su parte. Tomé su mano. Estaba fría, frágil. No te guardo rencor. Solo deseo que descanses en paz. Cerró los ojos y sonrió apenas. Gracias, no sabes lo que eso significa. En ese instante comprendí que el perdón no siempre libera al culpable, a veces libera al que sufrió. Salí del hospital con el corazón ligero y la mente en silencio. Laura me alcanzó en la puerta. No sé cómo agradecerte, dijo llorando. No tienes que hacerlo, respondí. A veces el perdón se hereda. Cuídala. Y cuídate tú también. Nos abrazamos. Su llanto mojaba mi hombro, pero no me importó. Era como cerrar una historia que había durado demasiado. Me alejé despacio, con la sensación de haber soltado un peso invisible. De regreso en el café, preparé una taza de café para mí. La bebí mirando el horizonte, mientras la lluvia empezaba a caer. Las gotas golpeaban el cristal y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Pensé en Teresa, en su hija, en lo mucho que el rencor nos roba. El perdón no borra lo ocurrido, pero limpia la herida. Y yo, después de tantos años, al fin había dejado de sangrar. Esa noche cerré el local temprano. Escribí en mi diario: el perdón no se mendiga, se otorga cuando el alma ya no necesita venganza. Apagué las luces y me quedé mirando el mar. Había encontrado paz en el mismo lugar donde un día sentí humillación. Y comprendí que, aunque la vida no te devuelva lo perdido, puede darte algo mejor: serenidad. Pasaron solo unas semanas después de aquella visita. No esperaba volver a escuchar de Teresa tan pronto, pero una mañana, mientras abría el café, Laura apareció en la puerta. Su rostro lo decía todo. Mi madre falleció anoche, susurró. Me quedé quieta, con la jarra de café en las manos. No sentí sorpresa, ni alivio, ni tristeza pura.
Sentí un silencio distinto, uno que se acomoda en el pecho como si dijera ya está. Laura se acercó con un sobre blanco. «¿Te dejó esto?» Me pidió que te lo entregara personalmente. Asentí, sin poder hablar. El papel pesaba más de lo que parecía. Esperé hasta cerrar el local para abrir la carta. Lo hice en mi rincón favorito, junto a la ventana que da al mar. El sobre tenía el aroma tenue de su perfume, aquel que siempre me incomodó. La caligrafía era temblorosa, distinta a la de antes. «Elena», comenzaba, «no tengo palabras suficientes para reparar lo que hice. Te envidié por lo que yo no podía ser, una mujer amada, firme, que no necesitó de nadie para brillar». Mis manos temblaron. Lo que quise destruir fue lo que más admiraba. Me quedé mirando el horizonte, tratando de procesar cada palabra. Continué leyendo. «Gracias por no odiarme. Tu silencio me hizo escuchar lo que mi orgullo había callado toda la vida. No sabes cuánto aprendí el día que no me gritaste». Sentí un nudo en la garganta. Nunca imaginé que mi manera de resistir, sin escándalos, sin venganza, pudiera dejar una huella así. «No te pido perdón, Elena. Te dejo mi gratitud, porque fuiste más humana que yo». Cerré los ojos y respiré hondo. En cada línea se deshacía un pedazo de rencor que ni siquiera sabía que aún guardaba. Guardé la carta en mi bolso y salí a caminar por el malecón. El mar estaba tranquilo, con un brillo plateado. Pensé en cómo la vida había cerrado ese círculo de manera tan exacta, casi poética. La mujer que quiso enfermarme me había dejado su última confesión como un regalo. No de culpa, sino de paz. Tal vez ese era el destino, que ambas aprendiéramos, al final, que ninguna herida sana con odio. Lucía me esperaba en casa. Le conté todo mientras preparábamos té. «¿La perdonas?», me preguntó. «Sí», respondí sin dudar. «No porque lo merezca, sino porque no quiero cargar su sombra». Ella sonrió con ternura. «Papá estaría orgulloso». Asentí. Tal vez él movió los hilos desde arriba. Siempre fue mejor maestro que juez. Las dos reímos suavemente. Por primera vez, el nombre de Teresa no dolía al pronunciarlo. Esa noche volví a leer la carta. La guardé dentro del libro que más amaba Julián, El viejo y el mar. Pensé que era un buen lugar para conservar una historia de lucha y perdón. Afuera, el viento soplaba con fuerza, pero dentro de mí había calma. A veces la vida te devuelve lo que creías perdido en formas inesperadas. No fue justicia lo que obtuve, fue redención. Y eso bastaba. Los días siguientes el café se llenó de visitantes. Algunos venían solo por el aroma, otros por las historias que corrían de boca en boca. Pero todos salían distintos, más tranquilos. Yo también. Cada taza servida era mi manera de agradecer a la vida por no dejarme convertirme en lo que me hirió. Entendí que incluso del dolor puede nacer algo bello si lo riegas con paciencia. Una tarde encontré a Laura sentada en la mesa del rincón. Tenía la mirada serena. «¿Puedo trabajar contigo?», preguntó. La abracé sin responder. El pasado había terminado su ciclo. En ese abrazo supe que el perdón se hereda, que las almas heridas también pueden sostenerse entre sí. Desde ese día, el café tuvo dos guardianas, una que había sufrido y otra que había aprendido del error. Al cerrar esa noche, miré el mar y sentí que Julián, de algún modo, seguía ahí. «Lo lograste», imaginé que decía. «Volviste a unir a la familia, pero con amor verdadero». Y sonreí. No por nostalgia, sino por gratitud. La carta de Teresa ya no era una despedida, era una promesa cumplida. Ninguna herida dura para siempre si aprendes a perdonar sin olvidar quién eres. Hoy tengo 73 años. El café sigue abierto, aunque ya no trabajo tanto como antes. Laura se encarga de la mayoría de las cosas, y Lucía viene a ayudar cuando puede. A veces me siento junto a la ventana, con una taza de té en las manos, y observo el puerto despertar. El sonido de las gaviotas, el olor del mar, el murmullo de las olas contra los muelles, todo me recuerda que sigo viva, pero de una forma distinta. Ya no tengo prisas, ni rencores, ni deudas emocionales. La mujer que un día fue humillada por la familia Delgado ya no existe.
En su lugar quedó alguien que aprendió a sostener su dignidad con calma. El café se ha convertido en un refugio para muchos. Algunos vienen a leer, otros solo a mirar el mar. Me gusta pensar que el aroma del café lleva un poco de mi historia, esa mezcla de dolor y esperanza que perfuma la vida cuando decides no rendirte. En las paredes hay fotos de Julián, de Teresa, de Laura, incluso de los días del crucero que nunca tomé. No como recuerdos amargos, sino como huellas necesarias. Cada imagen me enseña que nada fue en vano. Que incluso el desprecio puede transformarse en algo bello si lo atraviesas con paciencia. Hace poco, un periodista quiso entrevistarme para un reportaje sobre mujeres que se reinventaron después del dolor. Sonreí. No me reinventé, le dije. Solo recordé quién era. La dignidad no se aprende con los años, se defiende con los silencios. No acepté la entrevista. No necesito ser ejemplo de nada. Lo único que quise fue vivir sin miedo. Y eso, para una mujer de mi edad, ya es bastante revolución. Por las tardes camino por la playa. Me gusta mojar los pies en el agua fría, sentir cómo las olas vienen y se van. El mar tiene esa sabiduría que yo tardé tanto en entender. Todo pasa, incluso lo que creímos eterno. A veces encuentro conchas rotas y las guardo. Son mis tesoros. Cada una me recuerda que lo roto también puede ser hermoso si deja de doler. Julián solía decirme eso, y tenía razón. En casa, mi jardín ha crecido. El limonero está enorme, lleno de frutos. Laura dice que parece un milagro. De aquí nació la vida, mamá, bromea Lucía. Nos reímos. No les cuento que bajo esas raíces duerme el vino que casi me destruye. Es mi secreto, mi manera de recordar que la venganza más dulce es seguir floreciendo donde quisieron verte marchita. A veces, mientras riego las plantas, hablo con Julián. Lo logramos, amor, le digo. Todo valió la pena. Una noche, el café organizó una pequeña velada. Había música en vivo, luces cálidas y risas suaves. Me senté en una esquina, observando a la gente disfrutar. Laura me trajo un té. Por ti, Elena, brindó. Por nosotras, respondí. Y en ese instante supe que la historia había encontrado su equilibrio. No necesitaba más justicia ni más perdones. Solo gratitud. La vida, al final, se había encargado de poner cada pieza en su lugar. A veces pienso en Teresa. No con rabia, sino con compasión. Tal vez, donde esté, también haya encontrado paz. La suya y la mía estaban más unidas de lo que imaginamos. Ambas fuimos mujeres atrapadas en el miedo de no ser vistas. La diferencia fue que una eligió el veneno y la otra, el silencio. Y en ese silencio, encontré la voz que me habían quitado. Cuando cae la noche, cierro las puertas del café y camino hasta el malecón. El reflejo de las luces sobre el agua parece un tapiz de recuerdos. Me siento en mi banco de siempre, respiro hondo y sonrío. La vida no me dio lo que soñé, pero me dio lo que necesitaba, serenidad. Las heridas se volvieron raíces, los silencios, canciones. Aprendí que nada se pierde cuando se conserva la dignidad. El viento sopla con suavidad y antes de irme, murmuro para mí misma, la dignidad no se compra, se cultiva con cada decisión. Y mientras el mar susurra contra la orilla, sé que Julián, Teresa y yo, de algún modo, seguimos navegando, pero en paz. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te traicionó, y aún así desearle paz? No por debilidad, sino porque entendiste que el rencor envejece el alma, y el perdón la rejuvenece. Si hoy te sientes olvidada, subestimada o herida por alguien que una vez te prometió amor o respeto, por favor, no permitas que eso te haga dudar de tu valor. Tú no eres un error, ni un estorbo. Eres raíz, cimiento, historia viva. Eres esa mujer que sostuvo familias enteras, que cocinó con amor aunque nadie lo agradeciera, que esperó llamadas que nunca llegaron, y que, aún así, siguió sonriendo. Tal vez la vida te haya dejado sola en una mesa grande, donde antes había risas. Tal vez el espejo te devuelva arrugas que antes no estaban. Pero escucha bien esto. Esas arrugas son mapas de tu valentía. Cada línea en tu rostro cuenta una historia de resistencia, de amor dado sin condiciones, de dignidad que nunca se vendió. Y aunque algunos hayan cerrado las puertas,
El mundo todavía necesita mujeres como tú. Mujeres que saben escuchar sin juzgar, que dan sin presumir, que aman sin condiciones. Tu dignidad, Elena, y la de cada mujer que lee esto, es el lujo más puro que existe. Ni los perfumes más caros, ni los vestidos más elegantes, ni los cruceros más brillantes pueden comprar lo que tú ya posees, la paz de haber hecho lo correcto. Así que levanta la cabeza, prepara tu taza de té, mira al horizonte y recuerda. No necesitas estar en un barco para sentirte viajera. Cada amanecer es un nuevo destino. Cada día en calma, una victoria silenciosa. Y cuando aprendas a sentarte en tu propia mesa con la frente en alto, hasta aquellos que te ignoraron, terminarán deseando tu serenidad. Y ahí, corazón, te tocará decidir si vale la pena dejarles volver a sentarse contigo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir acompañándonos. Porque aún hay muchas historias que mostrarán que la justicia del alma llega en silencio, pero llega. ¿Crees que esta historia fue dolorosa? Entonces espera ver lo que ocurrió cuando una madre fue humillada en la boda de su propia hija, borrada de la lista de invitados y expulsada frente a todos. Ella no suplicó, no discutió, pero lo que hizo después cambió el rumbo de esa familia para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de En la boda mi hija borró mi nombre de la lista y gritó, no te quiero aquí, porque el final te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.